puedo hacer. Lo dile. Bueno, buenas tardes y un placer estar acá en la presentación tuya, Sanguinetti. Recuerdo, ahora me estaba acordando, la primera vez que nosotros hablamos fue como por el 2008, 2009, ¿no? Sí. Cuando yo todavía estaba en Tallahassee, ¿no? Y ya había, Exactamente. Estábamos hablando alguna de estos temas, ¿no? Yo creo que hay muchos temas, por supuesto, que has tocado y que sé que en tus artículos siempre remarcas, ¿no? Y yo quisiera referirme a algo que me parece que en este momento es de suma importancia y tiene que ver con lo que mencionabas, parte de lo que mencionabas, y es el debate. A mí me parece que es un momento crítico. Nosotros allá dentro de la isla estamos palpando que hay una situación muy distinta quizás hasta incluso hace 2 años atrás. La gente está cada vez más cansada, más frustrada, hablando muchísimo. Hay algunos puntos en los que tú mencionabas y yo difiero en algunas cosas, en otras no, como el tema de la comunicación entre la oposición y el pueblo. Yo creo que no hay una separación. Yo creo que uno de los puntos que más necesitamos es un canal de comunicación que pueda llegar a miles de personas, no a una decena, 2 decenas, un centenar, no, a miles de personas. Y todas esas cosas, por supuesto, el régimen se empeña muchísimo en evitar. Pero a mí me parece que algo que sí podemos hacer desde ya, y es lamentable que no lo hayamos hecho anteriormente, es el debate. Yo sí creo que tiene que empezar a ocurrir un debate fuerte, no constructivo, como dicen en Cuba, la crítica constructiva, ¿no? Creo que ese debate, por supuesto en el plano político, pero ese debate urge. Urge porque estamos en un momento en que hay que tomar caminos y estrategias. Por supuesto, no todas las que se van a tomar son las que todo el mundo está de acuerdo, eso es normal, pero sí es importante que los actores políticos y los que tienen que ver con toda la sociedad cubana entremos en ese debate. Yo, por ejemplo, veo la televisión, hay discursos, pero hay pocos debates. En los propios programas las personas van, plantean su punto de vista, pero no hay ese debate rico. En muchos casos, bueno, es bueno que haya debate a nivel periodístico, pero es bueno también que haya debate a nivel profesional. Es un intercambio balístico. Ajá. Y yo creo que eso sería muy importante que se intente hacer, ya sea en la universidad, en los medios de prensa, en todas partes, para estos quizás poder balancear y entender un poco más nosotros desde dentro lo que va pasando acá y ustedes allá lo que va pasando dentro de allá, porque están pasando muchas cosas, ¿no? Incluso dentro de la propia oposición hay personas con un punto de vista, hay otros con otro, de acuerdo a sus realidades. Las situaciones en las distintas provincias incluso es distinto, los ritmos de La Habana no son los mismos ritmos de Santiago o de Camagüey. Entonces hay mucho pasando y evidentemente esa necesidad de ese debate y esa discusión tiene un impacto, porque gracias a Dios, por mucho que el régimen ahora está tratando de controlar, entre las nuevas tecnologías, toda la economía informal que hay, las antenas ilegales, o sea, esas cosas quizás acá no se sabe, pero llegan allá. Entonces me parece que dentro de esto el tema del debate político me parece que es un tema fundamental y hay que tratar de impulsarlo. No sé cómo lo ves. 100% de acuerdo. Fíjate que el primer artículo del libro es un artículo que yo escribí en el año 90, en diciembre del 90, sobre la característica de los diálogos desorganizados entre los cubanos. Yo me refería al diálogo en general, no al diálogo entre comillas con el gobierno cubano. Era el diálogo de los dialogueros, no, ese no. Yo estaba hablando del diálogo utilizando una cita precisamente de Ortega y Gasset, que a mí siempre me llamó mucho la atención. Y es precisamente, o sea, la necesidad de un debate organizado, donde organizado quiere decir que yo escucho el argumento del que tengo del otro lado, en vez de dedicarme a pensar cómo le voy a responder antes de entender lo que le está diciendo. Y ese, o sea, yo, si van a leer un artículo del libro y van a votar el libro, lean el primer artículo del libro. Vázquez Portal se dio cuenta de la importancia del libro y lo puso, de ese artículo, lo puso en el primer, en la página 1, casi en la página 1.
Yo estoy 100% de acuerdo porque el debate es necesario, porque si aceptamos la noción de que el régimen es débil, y vamos a recordar cómo se cayó la Unión Soviética, casi como un castillo de naipes, pero no sabemos cuál es el punto neurálgico que tumba el castillo de naipes. Eso se va a encontrar, es un proceso, el proceso de búsqueda del punto neurálgico es un proceso aleatorio, es azaroso. Por lo tanto, tiene que haber diversidad en el debate y en el diálogo para ver cuáles son las estrategias que funcionan y dejar que los demás hagan lo suyo. Pero yo 100% me alegro que hayas hecho esta pregunta. Sí. Jorge, dada la carencia de datos con lo que empezaste la presentación, y lo cual yo tengo incluyendo desde que te conozco hace 20 años, ¿cómo es entonces posible que a través de tanto tiempo se aceptara las teorías basadas en nada de un puñado de economistas cubanos de otras universidades, de quién hablo, seriamente, si no podían ni siquiera construir la teoría que estaban tratando de presentar? ¿Cómo nadie nunca dijo eso que tú siempre lo dices? Bueno, ahí estás tocando un tema súper neurálgico. Yo recuerdo que hay un caso donde se está discutiendo el teorema Orkin-Elling, Hecker-Olin, que es el centro de los cursos de teoría de comercio internacional en toda universidad. No sé últimamente cómo está. Y nunca hubo evidencia empírica sólida, econométrica, para establecer la validez del teorema. Pero el teorema seguía siendo el centro de los cursos de teoría de comercio internacional. Y entonces el que hacía la reseña decía, bueno, esto es parecido, el problema de este teorema es que la evidencia es que no existe evidencia de que el teorema es válido. Entonces decía, bueno, esto me recuerda a aquella película de Woody Allen, donde él va a ver un psiquiatra porque el hermano o un familiar se cree que es una gallina. Y le dice, doctor, pero ¿qué hacemos? Díganle que no es una gallina. Lo contradicen. Bueno, y si lo convencemos, doctor, ¿de dónde vamos a sacar los huevos? O sea, si de pronto tú aceptas que el teorema ese no sirve, tiene que cerrar los cursos de comercio internacional. Entonces, bueno, esto es un extremo. En realidad, a veces tú demuestras tu habilidad metodológica o tu virtuosismo metodológico trabajando con lo que tienes. Y haces lo que puedes con lo que tienes. Obviamente, si los datos son muy malos, tienes que decir en algún momento, estos datos tienen estos problemas. El problema de Cuba es que Cuba tradicionalmente tenía estadísticas, las estadísticas cubanas eran pobres. Hay otros países latinoamericanos, incluso más pobres que Cuba, que tenían mejores estadísticas en términos de su economía, como Panamá. Yo siempre me maravillo con Panamá. Entonces la gente hace lo que puede con las estadísticas, entonces demuestra, entonces están en alguna universidad y consiguen escribir un paper y la gente lo ve y entonces, bueno, a lo mejor se ganan una credibilidad. Yo, como sufro del trauma, ¿cómo se llama el trauma ese? Post-stress traumatic syndrome de los soldados. Como yo trabajé con las estadísticas, aquí Alberto Unano, que está detrás de ti, conoce el trauma. Yo recuerdo, yo lo recuerdo él un día en la Junta Central de Planificación hablando de cifras heroicas. Y eso porque a veces tienes que trabajar con lo que hay, entonces tienes que inventar de alguna manera, entonces el invento puede ser un poco resbaloso. Pero no te queda más remedio que hacerlo. Ahora tienes un dilema ético. En determinado momento la metodología te dice, espera, malanga, esto no va muy lejos. Entonces para eso tiene los caveats de los papers. Y ha habido muchos investigadores que lo han hecho. A veces se han demorado.
A veces se han demorado en darse cuenta de la invalidez. Pero la estadística, es una aventura trabajar con las estadísticas cubanas. Sebastián. Doctor, supongamos por un momento que hay un gobierno de transición en La Habana y decide dolarizar la economía. ¿Cuáles son los pros y los contras de una dolarización de la economía cubana? El principal contra es que tu política monetaria va a estar dominada por la política monetaria de los Estados Unidos. No tienes instrumentos porque el dólar no es tuyo. Sin embargo, puede ser una solución de corto plazo. Yo abogué por eso hace 20 años. Hay 2 o 3 papers míos al respecto. Sobre la base de que es muy difícil conseguir una autoridad monetaria creíble en un gobierno de transición, si se diera un gobierno de transición así como por obra, como por arte de magia, de un día para otro. Entonces, ¿a quién pongo? ¿Cuál sería el supuesto Felipe Paso que tenga una credibilidad monetaria lo suficientemente sólida en todo el país? O Felipe Paso, o un Arthur Burns, o los grandes banqueros centrales del mundo. Entonces, a lo mejor es más fácil la dolarización por toda una serie de razones. ¿Y cómo vas a pagar la nómina? ¿Tú crees que, bueno, que tenga 38 mil millones de dólares al año para pagar la nómina? Es que la idea de la dolarización vendría en función de las inversiones extranjeras. O sea, no es decretar la dolarización y que los dólares salgan por las pilas. No van a salir bueno, te quería por el decir techo. De las estadísticas. Investigando las estadísticas de Cuba, demuestran que el precio que ellos pagan por el arroz importado es casi un 50% más de lo que cuesta en Galveston. Y después, la cantidad que ellos calculan del arroz producido en Cuba es el arroz con cáscara y mojado. El arroz que importan es arroz de consumo, o sea, de consumo directo. O sea, las estadísticas tienen ahí un factor de error sobre el consumo de arroz, que posiblemente sea la partida más importante de importación de alimentos. Tiene esas peculiaridades. Bueno, eso, o sea, hay muchos casos individuales, cada caso es individual. Yo no estoy al tanto de ciertos casos, cómo se están recopilando y analizando esas estadísticas. Cualquier estadística cubana tienes que ser muy cuidadoso en su manejo y su interpretación, porque no sabes lo que vas a encontrar contradicciones. Yo las he encontrado en otros casos. Últimamente no he hecho nada estadístico porque tengo miedo de utilizar estadísticas cubanas. Pero terminando la cuestión de la dolarización, la ventaja que tendría es tener una moneda en la que la gente cree, y si tú recibes dólares como en tu salario, porque vengan inversiones extranjeras masivas o venga mucho turismo, eso pasó en cierta medida en los años 90. Hubo una especie de inundación de dólares que venía por los canales más irregulares, venía por el turismo, venía incluso por la prostitución, pero fue uno de los canales de transmisión de un nuevo instrumento monetario, porque el instrumento monetario cubano se había depreciado tanto que la gente no quería tener pesos. Entonces, y ahí es donde viene la cuestión de qué canales se van a beneficiar inicialmente. Sería muy difícil, o sea, para hacer una dolarización en Cuba habría que tener una política económica muy abierta en materia de inversión extranjera directa, no inversión directa, o sea, de gente que viene a montar plantas. Pero el gobierno que esté a cargo de eso se va a poner muy nervioso, porque de pronto va a haber gente que quiera comprar propiedades antes de que tú tengas alguna forma de regular las propiedades que se están vendiendo. Puede que haya gente que quiera vender fincas por pocos dólares, porque está muy viejo
y quieren sacarle algunos dólares a lo que tienen. Entonces puede que estén regalando las propiedades cubanas por nada. Eso sería un mecanismo de transmisión de inyección de dólares dentro de la economía. Habría otros mecanismos. La ventaja principal sería que el que recibe dólares va a trabajar por él, de alguna manera. O sea, va a tener una credibilidad al peso y la desventaja pudiera haber una desventaja potencial muy seria si el gobierno de transición hace lo mismo que hizo Fidel Castro en el año 92-93, que es mantener una tasa de cambio entre el dólar y el peso artificial, que todavía se están pagando las consecuencias por eso. Y no saben cómo salir del nudo gordiano que se ha creado. Ángel. En las actuales circunstancias es muy difícil introducir libros. Pero sí se puede, en el pasado, sabe que lo hemos hecho, sí. Pues siempre estaba dispuesto a hacerlo, ha contribuido a que se haga, de enviar digitalmente artículos y eso. ¿Hay alguna oportunidad en que pueda resolver ese tema? Bueno, Marlene, ayúdame en eso. El libro está... El libro tiene una edición digital, aparte de el PDF, y lo que el gabinete nos ha dicho es que parte de esta ganancia es destinada para Cuba, y sí, yo creo que se pueden distribuir. Sí, eso es una cosa que quería decir, no lo quiero decir como comercial, pero todo el ingreso neto que se derive del libro va para la disidencia en Cuba, de una manera u otra. La mejor manera, porque lo hemos hecho unos cuantos, Ángel sabe, en algunos casos. Antes se mandaban los discos, pero eso se llegó a dificultar cuando los empezaron a... Sí. Es mucho mejor y más fácil usar los flash drives. Sí, sí, pero aparte el libro, como es texto, no es un file muy pesado. Nosotros hemos transmitido libros directo por un correo como un ataque. Claro, así es mejor todo. Como un ataque. Y ahora en Cuba hay una aplicación que inventaron los chinos, que se llama Sapia, en lo que yo tengo en mi teléfono, si yo quiero, lo comparto contigo y con el otro y con el otro. Así se están distribuyendo cosas en libros, videos. Bueno, ¿alguna otra pregunta o alguna otra respuesta? Yo tengo una Sí. pregunta. A ver, en Cuba siempre el régimen ha tenido como parte de su maquinaria meterle a la gente que Estados Unidos o los cubanos que viven en Estados Unidos, es parte de la demonización que el régimen ha hecho también del exilio, en un proceso de cambio va a tragarse a Cuba. O sea, los cubanos que están adentro se van a quedar literalmente sin nada. Ya no tienen nada, pero de todas maneras esa ha sido parte del discurso del régimen, ¿no? O sea, entonces yo pregunto, porque es algo que a mí también, o sea, yo vivo adentro, veo cómo está la gente allá adentro viviendo, veo ahora mismo que hay una especie de, la gente está aprovechando, yo lo veo incluso a veces con mi cosa ética, ¿no? Desde el punto de vista ético, la gente está aprovechándose de la miseria, o sea, el régimen ha dado determinadas oportunidades o de comprar casas, no sé qué, la gente desde fuera, los cubanos están, tú sabes, a veces los cubanos o los extranjeros están comprando casas, propiedades, ¿sabes? Instalándose como de a poquito, posicionándose, y eso pasa también ya a niveles más superiores, ¿no? Hay un hotel que recién quieren comenzar a construir. Entonces yo digo, si pasara eso, un cambio en Cuba, ¿qué oportunidades tendrían las personas que viven dentro de Cuba frente a esa avalancha que de todas maneras va a suceder? Porque Cuba va a necesitar levantarse y lo va a necesitar rápidamente, y tú no puedes cerrarte
a ese proceso, pero o sea, usted como economista, como pensador, ¿qué oportunidades tendrían esos cubanos que nunca han tenido nada de poder crecer también, ya sea como empresario o como, no sé, en la inmobiliaria? O sea, el cubano, como se dice, rente al piso. ¿Tendría alguna oportunidad? No, claro, o sea, precisamente la ley actual de inversión extranjera de Fidel Castro, tengo que decir de Fidel Castro porque Fidel fue quien la aprobó por lo menos, le impide a los cubanos ser inversionistas en su propio país. O sea, el empresario, una de las características del empresario es la acumulación de capital. Y la acumulación de capital muchas veces para invertirlo en su propio país. Entonces, de entrada, o sea, en un proceso, digamos que hay un proceso de liberalización que empieza mañana, lo primero que hay que hacer es dejar que los empresarios puedan invertir y otros cubanos del exilio puedan invertir. El proceso va a ser muy lento y va a ser muy escabroso. Pero hay una cosa que es muy importante, los cubanos tienen que aprender, y esto es una de las cosas que yo toco mucho en el libro. Yo toco mucho las teorías de Mansur Olson, el economista de la Universidad de Maryland, sobre las teorías de acción colectiva. Acción colectiva, no acción colectiva en el colectivismo socialista, sino todo lo contrario, la acción colectiva en un ámbito de libertades civiles. En la medida que el cubano sepa montar instituciones de sociedad civil por medio de sus asociaciones, ahí yo pongo como un prerequisito la formación del capital social, por ahí tengo algún artículo en ese sentido, es precisamente para organizarse. O sea, Cuba no va a ser tragada por los Estados Unidos, como no fue tragada Holanda por Inglaterra hace 2 o 3 o 4 siglos. Pero el cubano tiene que aprender a asociarse y no esperar que el gobierno lo asocie. El cubano tiene que aprender a montar su forma de institución, tiene que aprender lo que es toda la teoría, las teorías últimas de desarrollo institucional, tiene que aprender a leer a Douglass North, tiene que aprender inglés de entrada para saber unas cuantas cosas que no necesariamente están traducidas al español y ver cómo las economías modernas se han ido desarrollando. Parte es el desarrollo institucional, que es parte del cual es la sociedad civil y otras cosas. Pero lo más importante es facilitar el proceso inversionista del cubano empresario, sabiendo que ese cubano empresario va a estar en cierta desventaja con otros empresarios extranjeros, porque tienen menos dinero, tienen menos recursos, etc. Ahí es donde el exilio juega un papel importante, porque va a haber muchos cubanos que están dispuestos a invertir allá, pero eso no va a pasar de la noche a la mañana. La dolarización, en la medida que hay una dolarización, eso quizás facilite mucho el flujo de capital hacia la isla y facilite mucho entonces el desarrollo de negocios que empezarán pequeños pero pueden ir creciendo. Y la segunda pregunta, si mañana, eso es mi deseo, The morning after. Si mañana aquello pum se cae, ¿en cuánto tiempo usted cree que se recupera económicamente? Eso no se puede decir. O sea, en 24 horas empieza a recuperarse. Para decirlo, la recuperación va a ser un proceso largo, pero puede ser rápido. O sea, el cubano tiene una característica cultural que yo creo que es importante. El cubano es empresarial. Hay un capital empresarial en Cuba que no se fue de Cuba. Parte se fue de Cuba, definitivamente. Pero ese capital está ahí. O sea, el cubano tiene algo en su cultura, en lo que llamamos, quizás lo podamos llamar la cubanidad, que lo hace inquieto. Yo, a ojo de buen cubero, comparando el cubano con otras culturas latinoamericanas que creo que conozco,
El cubano tiene ventajas culturales interesantes. No me pregunten de dónde salieron. No sé de dónde salieron. Quizás es parte de la parte buena de la herencia cultural española. Es posible. Hubo empresarios españoles excelentes. Entonces, por ahí debemos saber. Por eso es importante combinar la economía con otras ciencias sociales. Porque la economía no va a funcionar en el limbo. La economía va a depender mucho, o sea, la recuperación económica de Cuba va a depender mucho de precisamente la cultura empresarial de los cubanos, tanto en las ciudades como en el campo. ¿Qué más? ¿Qué pasa el día que desaparezca Acopio de la noche a la mañana? Bueno, No sé si hay una explosión de Bueno. la economía cubana al nivel de que no es el empresario. eso, o sea, para crecer la economía cubana lo más rápidamente posible hay que cerrar Acopio, llegar al ejército y cerrar Acopio, ponerle tranca y poner a la gente de Acopio, ponerle tranca antes de que salga la gente de Acopio. Entonces sacar a la gente de Acopio, mandarlos al campo a sembrar tomate o a repartir o a distribuir tomate, porque esa es una de las cuestiones, o sea que no solamente la producción, parte del capital se va a hacer en términos de comercialización, transporte, etcétera, etcétera. Hay un elemento empresarial grandísimo en esa área. Sí. Sí. En el periodo de transición en que los capitalistas cubanos o el individuo empresarial cubano está en desventaja, está en pobreza total, convendría que hubiera una participación del gobierno en facilitar préstamos como hacía la Small Business Administration aquí, o que sea por el periodo de unos años. Mira, ¿Tú sabes por dónde voy? sí. Muy bien. O sea, parte de mi trabajo de consultoría con la firma fue aplicar mi conocimiento, o lo que yo creía que era conocimiento, y después fui aprendiendo otras cosas. Fue evaluar banca estatal en varios países de América Latina. En términos generales, mi actitud es negativa, porque tienes que volver a caer en la burocracia. Facilita la banca privada, aunque sea extranjera. Yo sé que hay banqueros cubanos en el exilio que quieren que la banca cubana sea protegida al principio. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que la banca cubana debe competir con el extranjero. Yo no soy experto en las cuestiones de regulaciones prudenciales y proteger los derechos de propiedad. Ese es un tema muy complicado. Pero yo diría, dependamos del sector privado con orden. O sea, no se trata de capitalismo salvaje, se trata de capitalismo organizado, no se trata de tráfico salvaje. O sea, cuando nosotros organizamos el tráfico, le decimos a la gente, manejen por la derecha o por la izquierda, si en Inglaterra, pero contemplen esa ley, respeten esa ley, y son leyes que son self-enforcing, se cumplen a sí mismas. Entonces, yo creo que, en ese sentido, yo creo un poquitico que el laissez-passer de Adam Smith. Hay que observarlo, para eso necesitan instituciones de investigación en las universidades que se vayan armando y te vayan monitoreando la situación y vean tendencias perniciosas, porque va a haber tendencias perniciosas monopolizadoras, sobre todo en la intermediación. En la intermediación financiera va a estar el garrotero. El garrotero va a estar oyendo la conversación, y tú no quieres garrotero, tú no quieres especulación en esa área, pero va a haber tendencias monopolizadoras también en la intermediación de productos agrícolas. La había en Cuba antes de la revolución, y era famoso el monopolio de la piña de Benito Remedio en La Habana, era muy famoso. No sé si oíste hablar alguna vez de eso. No, pero sí del Banfai, el Banco Agrícola, por ejemplo, en la estadística que estoy trabajando,
En los últimos 10 años de la República, la producción de arroz se aumentó en un 230%. Y fue mayormente por los préstamos que hizo el Banfay a los cubanos que queríamos ser arroceros. El Banfay es el que yo tenía en mente. Sí, bueno, mira, en realidad sería muy dogmático decir, no, eso no es posible, no debe hacerse. O sea, si se hace, hay que hacerlo con mucho cuidado, muy vigilado, porque todo organismo estatal se presta a la corrupción. Al principio, a lo mejor, yo he oído cosas buenas del Banfay. El Bandes está por ser investigado. Yo no sé si el Bandes sirvió de instrumento para que en el gobierno de Batista se gastaran las reservas internacionales que cuando llega Fidel Castro no, están en cero. O sea, eso es un área que yo no he visto más investigación al respecto, pero uno pudiera pensar, en función de lo que yo creo que sé, en ese aspecto, el Bandes sirvió para malgastar las reservas internacionales de Cuba en proyectos del Bandes que estaban aparentemente sobrepreciados. O sea que ahí la cosa, pero no hubo más investigación después de eso. Sí, Diego. Sí, me da mucho placer escuchar que se habló del Banfay. En la Cuba antes de Castro, todos los problemas que estamos ahora pensando cómo vamos a resolver estaban resueltos. Y las instituciones crediticias que se crearon en Cuba, como el Banco de Fomento Agrícola Industrial, funcionaban a toda capacidad. Yo tuve líneas de crédito del Banfay para desarrollar la industria nuestra en Cuba. Esas instituciones crediticias que se crearon funcionaban y no era necesario ninguna influencia política, sino simplemente tú ibas al banco, podías presentar tu proyecto y el banco te lo analizaba y entonces te lo aprobaba o te lo enmendaba o tenías que enmendarlo, pero por lo general establecían líneas de créditos para poder producir, sobre todo lo que era para la agroindustria o para la agricultura. Cuba es un país agrícola. Cuba, tan pronto tengamos la suerte de salir y que esta noche tan negra de más de cerca de 60 años, y cuando se produzca y se pueda establecer cómo funciona la limpieza privada, en Cuba hay miles y miles y miles de cubanos dentro de la isla que son unos verdaderos, ahora le llaman cuentapropistas, ese nuevo nombre nuevo que salió ahora con la mal llamada Revolución Castrocomunista. Pero en Cuba, la inversión privada, cualquiera podía poner una bodega o sembrar yuca o tener un ingenio azucarero. Y para eso estaban las instituciones crediticias, que será lo que habrá que establecer en el comienzo de la nueva república, porque tan pronto, y fíjense ustedes si es así, que las propias esta gente que se robaron y secuestraron la isla hace más de 60 años, cuando se veían apurados, porque en Cuba no hay hambre, en Cuba la gente está mal alimentada, pero en Cuba se produce lo suficiente. Y cuando el propio mal llamado gobierno revolucionario se veía que faltaban los productos, abrían las puertas de los mercados campesinos y los campesinos empezaban a producir. Pero estaban los centros de acopio, pues entonces controlaban los precios, hacían, y no se podían desarrollar como él. Pero el día que en Cuba logremos salir de esta plaga de criminales y ladrones que se cogieron la isla hace más de 60 años, hay suficientes emprendedores en Cuba y lo que hace falta es establecer los sistemas crediticios y muchos sistemas que ya teníamos establecidos en Cuba, que podemos decir que a la república que dejamos en 1958, hoy 60 años después, todavía estuviera comparado con muchas, bueno, no quiero entrar con muchos países de América Latina, hoy 50 años o 60 años después estaríamos muy por delante de lo que es la economía latinoamericana, porque Cuba se desarrolló a pesar
con los malos o buenos gobiernos que tuvimos, yo creo que todos los gobiernos aportaron cosas buenas. Desde 1902 hasta 1958 entraron estos bandidos. Bueno, algo más. Tenemos que irnos. Muchas gracias. Recuerden que el libro está a la venta aquí en el mostrador y el doctor lo puede firmar para ustedes.